Habíamos dejado a Galeno en el siglo II después de Jesucristo y su legado histórico que se mantendrá prácticamente inamovible durante un periodo de más de 1000 años hasta prácticamente el Renacimiento, durante esa larga y oscura Edad Media. Y hoy es precisamente el resurgir, diríamos, de la medicina en el periodo del Renacimiento del tema que vamos a hablar. Yo soy el doctor Carlos Macaya, soy jefe de servicio de cardiología del Hospital Clínico de Madrid y también catedrático de cardiología de la Universidad Complutense de Madrid, universidad donde estamos ahora mismo en la biblioteca de la historia de la medicina. Pues bien, mientras Occidente vivía la Edad Media, en el mundo islámico, en el mundo árabe, tiene su esplendor el conocimiento, el desarrollo del conocimiento y la medicina entre los siglos X y el siglo XIII, ¿no? Y dirigido y liderado por médicos famosos como Avicena y Averroes. Pero la aportación más importante a la cardiología de esta medicina islámica o musulmana la realiza un sirio llamado Ibn al-Nafif. Ibn al-Nafif se formó en Damasco, que existía entonces una esplendorosa biblioteca, y después, dada su brillantez, es nombrado director del más grande hospital de Oriente en el Cairo, el Al-Mansauri. Y allí él investiga, él enseña en la Escuela de Medicina de Egipto y habla textualmente, se lo voy a contar, describe la circulación llamada circulación menor o la circulación pulmonar de la sangre, cuál es el movimiento de la sangre en el corazón entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Galeno decía que la sangre procedía del hígado al ventrículo derecho y que pasaba al izquierdo a través de unos poros. Pues bien, Ibn al-Nafif decía textualmente: no hay ningún paso de sangre entre los ventrículos. El tabique es tan espeso, ese tabique entre los dos ventrículos, que no permite penetración ni de sangre ni de espíritus vitales, que así se conocía a la sangre. La opinión de que esta parte es porosa, era la opinión de Galeno, es totalmente falsa. En concreto decía archifalsa. El paso de sangre al ventrículo izquierdo se hace por los pulmones, decía, después de que esta sangre haya sido calentada y eyectada, expulsada por el ventrículo derecho a los pulmones. Dice, aunque la ley religiosa, la ley islámica también prohibía la disección, incluso de cadáveres, ya no digo la vivodisección, prohibía la disección de cadáveres, todos los historiadores creen que estas afirmaciones tan categóricas de este médico árabe no podían haber sido hechas si no se hubiera conocido y hubiera practicado, probablemente, no digo en la clandestinidad, disecciones de seres, de cadáveres humanos, ¿no? Lamentablemente existía un cisma, ¿no?, entre Oriente y Occidente, entre los dos mundos, el musulmán y el mundo cristiano, y todos estos conocimientos de esa medicina del Oriente pues quedaron totalmente aislados y no se transmitieron de ninguna forma a Occidente, y de hecho pues se conoció estas aportaciones en el siglo pasado, en el siglo XX, cuando un médico egipcio, un estudiante de medicina egipcio, estaba haciendo su tesis doctoral y obtuvo en Friburgo, ¿no?, los documentos, los textos del médico damasquino, del médico Ibn al-Nafis. Bien, Occidente tiene una larga y profunda sed de sabiduría, de esa Edad Media, pero pronto la va a aplacar, incluso la va a saciar en el Renacimiento, ¿no?, especialmente en los siglos XVI y también en el XVII, y figuras muy notorias como es Paracelso, Andrés Vesalio, Nicolás de Cusa, Galileo, pero el más paradigmático de ellos es Leonardo da Vinci. En el Renacimiento se produce un giro copernicano de la medicina. Si en las antiguas Grecia y Roma, en esas
medicina greco-romana, ¿no? La medicina era un apéndice de los grandes pensadores, de los filósofos de Aristóteles y Platón. En el Renacimiento la medicina va a ir de la mano no de filósofos, sino de profesionales, de ingenieros, de arquitectos e incluso de artistas. Y ahí viene el paradigma de Leonardo da Vinci. Sus dibujos sobre la anatomía del cuerpo humano son exquisitos y son todavía vigentes en la actualidad. La descripción del corazón, de la anatomía del corazón, es fabulosa. Leonardo da Vinci, con su espíritu, con su mentalidad de ingeniero, describe y ve con disecciones de animales en vivo el flujo de la sangre y cómo pasa a través de las válvulas, la función de las válvulas cardíacas de abrir y cerrar en su debido momento. Pero una importante contribución no muy conocida de Leonardo da Vinci es cuando diseca un cadáver de un paciente que había fallecido con 100 años de edad, muy mayor, especialmente para aquella época, y había fallecido recientemente, y describe por primera vez la enfermedad de las arterias coronarias. Leonardo da Vinci, una enfermedad que es la más prevalente y la primera causa de muerte en el mundo occidental, en el mundo en el que vivimos. Y esta contribución de Leonardo es muy importante. Y de hecho, más tarde se editará el libro del corazón de Leonardo. Pero vamos más allá de Leonardo. En el Renacimiento, unos años más tarde, un español de origen aragonés, en concreto de Huesca, Miguel Servet, que se forma en París y describe por primera vez que se conoce en Occidente lo que es también la circulación menor de la sangre, la circulación pulmonar. Y él también, y lo leo textualmente, nos dice que la sangre es llevada a los pulmones donde en la expiración, cuando nosotros expiramos, la sangre es purgada de sus residuos. Se refería al anhídrido carbónico, ¿no?, que expiramos. Y sin embargo, en la inspiración se mezclará con el aire y llegará al ventrículo izquierdo convertida en el espíritu vital. Ahí dice, ya es una sangre buena y ha sido purgada y ahora viene una sangre con aire que da el oxígeno, la sangre oxigenada. Lamentablemente esta descripción, también muy interesante, igual que la del mundo árabe de la circulación menor, pues no será muy difundida porque Miguel Servet es castigado y es quemado junto a muchos de sus textos por la imperante Inquisición religiosa de la época. Unos años más tarde, Calvino, entre otros, son los que rescatan parte de sus textos y los divulgan y se le reconoce ese mérito a este médico español de origen aragonés. Pero es al final ya del Renacimiento cuando se termina de completar nuestro conocimiento anatómico, pero fundamentalmente también el fisiológico, de la circulación cardiopulmonar. Y esto lo va a hacer un médico británico, que es William Harvey. Este médico británico se forma en Cambridge, famosa universidad, pero se va a las cunas del Renacimiento, se va a Italia, se va a Padua, y allí se impregna de los conocimientos que tenía previos de los grandes médicos italianos, de Vesalio, por supuesto, de Leonardo da Vinci, el multifacético Leonardo da Vinci, y él regresa a Londres. Y es en Londres, en la Universidad de Londres, donde él da clases de anatomía y donde él desarrolla un tratado de cardiología. Y él es el primero en describir la circulación mayor. La circulación mayor es la circulación, no la pulmonar, sino la que va del ventrículo izquierdo, con esa sangre, ese espíritu vital, esa sangre oxigenada, y como dice él, es expulsada
es eyectada del ventrículo izquierdo, se distribuye en la periferia, en todo el cuerpo humano, a través de las arterias y luego a través de unos vasos muy pequeños se va a conectar con las venas y va a regresar ya al corazón por el sistema venoso al ventrículo derecho. Este movimiento circular, la teoría del movimiento circular perpetuo, tanto en la circulación menor como en la circulación mayor, es la que cierra el ciclo y es la que nos aporta el mayor de los conocimientos, ya no solo de la anatomía, que con Leonardo da Vinci la había dejado bastante clara, al menos la anatomía, lógicamente, macroscópica, la que pueden ver los ojos, y la fisiología, lo que es el movimiento de la sangre, de los líquidos, de ese espíritu vital que va por todo el cuerpo y que va por los pulmones y se distribuye por todo el organismo. Pues bien, aquí terminamos este capítulo de renacentista, este gran revulsivo renacentista que aporta a la medicina y que había sido frenado el desarrollo del conocimiento o muy limitado por estas, diríamos, las leyes imperantes religiosas. En esto tenemos que decir que eran las grandes leyes de las tres religiones monoteístas, no solo la cristiana, sino también la islámica, incluso la hebrea, ¿no? Y va a ser en los siglos XVIII, XIX, donde se va a desarrollar, donde se va a crear la medicina moderna. Ya sabemos bastante de la anatomía, sabemos también bastante de la fisiología, pero vamos a entrar en cómo enferma el cuerpo humano, cuáles son las enfermedades, cuáles son las causas y los mecanismos. Esto pues lo contaremos en el próximo capítulo de la historia de la cardiología.